Margaret Holloway abrió la puerta de la vieja casa y el olor a cera para muebles la envolvió como el abrazo de una abuela querida. La puerta de roble macizo crujió al cerrarse tras ella, acallando el ruido de la calle. Respiró hondo. Ahora esta casa le pertenecía. «Deja las maletas en el pasillo, luego las ordeno yo», le dijo a su marido, que arrastraba sus cosas con aire contrariado. Ethan Holloway siempre había exudado un nerviosismo esquivo que no había hecho más que intensificarse con los años. De estatura media, bien peinado, con el pelo oscuro cuidadosamente peinado hacia atrás y cada vez más canoso, tenía un aspecto presentable, pero sin mucho brillo. Dejó las maletas contra la pared y echó un vistazo crítico al espacioso salón de techos altos y muebles antiguos. «Dios, Meg, ¿tu abuela no ha cambiado nada aquí desde los años 70?» preguntó, encogiéndose al ver la enorme cómoda con incrustaciones de cobre. «Desde los años 30, en realidad», le corrigió Margaret pasando la mano por la madera oscura. «Es una auténtica antigüedad, Ethan. La cómoda está hecha a mano, en el taller de Wilfred Paxton. ¿Sabes cuánto cuesta una cosa así ahora?» «¿Cuánto cuesta?» Ethan se puso alerta al instante, oliendo el dinero. Lo suficiente para pagar una reforma a fondo de toda la casa. Margaret sonrió, viendo cómo los ojos de su marido se abrían de par en par. Se habían mudado a Bellevue, la ciudad natal de Margaret, hacía solo un mes, después de que la abuela Eleanor falleciera a los 93 años. La herencia fue una sorpresa para muchos, pero no para Margaret. Siempre había sido la favorita de la abuela, la única que compartía su pasión por la cocina y la historia. ¿Por qué no podíamos vender todos estos trastos y comprar algo moderno? Ethan se dejó caer en el sofá, levantando una nube de polvo. «Porque no es solo una casa», contestó Margaret en voz baja. «Es la historia de mi familia. Eleanor Bright era una leyenda de Bellevue. Sus tartas de pollo eran famosas en toda la ciudad, y en el pequeño restaurante que regentaba en los años 50 nació el ahora famoso Blue Jay Restaurant. Fue aquí, en este salón, donde se celebraron las reuniones más importantes del pueblo, cuando se decidió el destino de la biblioteca local, el parque e incluso la construcción de una nueva escuela». Margaret recordaba cuando era niña, sentada en lo alto de la escalera, escuchando a hurtadillas las conversaciones de los adultos mientras su abuela servía tarta de arándanos a los invitados. La abuela conocía todo y a todos, y esta casa era el centro del pequeño universo de Bellevue. «Sigo sin entender por qué nos fuimos de Portland», continuó refunfuñando Ethan. «Allí tenía contactos, clientes. ¿Y qué pasa aquí? Un agujero de mierda olvidado de la mano de Dios con una población de 15,000 personas». 18,000, corrigió Margaret. «Y el Blue Jay tiene una vacante para un comprador de comestibles solo para mí. El dueño es el hijo del antiguo socio de mi abuela. 10 años atrás, cuando se conocieron, Ethan había sido muy diferente. Un carismático vendedor en un concesionario de coches, con una sonrisa desarmante y la capacidad de hacer que un cliente se sintiera como la única persona del mundo. La cortejaba con tal fervor que Margaret, una seria graduada en cocina, no pudo resistirse. «No me digas que vas a comprar tomates para la cafetería local». Ethan enarcó una ceja con incredulidad. «No es solo una cafetería». La voz de Margaret se tornó acerada. «El Blue Jay es uno de los 20 mejores restaurantes del noroeste. Y sí, voy a seleccionar no solo los tomates, sino también los proveedores de carnes, quesos, trufas, todo lo necesario para la alta cocina». Ethan puso los ojos en blanco, desafiante. «Es que no esperaba que mi mujer, diplomada en una prestigiosa escuela culinaria, se encargara de las compras», dijo, subrayando la palabra «peculiar» como si fuera algo vergonzoso. «Se llama jefe de compras», empezaba a enfadarse Margaret. «¿Y sabes cuánta gente sueña con ese trabajo? Determinaré el menú, buscaré ingredientes raros, trabajaré directamente con los agricultores». «Sí, sí, eso suena encantador»,
la interrumpió Ethan. Iré a descargar el coche. Margaret suspiró. Era otro cambio con respecto a los últimos años, su incapacidad para disfrutar de verdad de sus éxitos, como si los logros de ella disminuyeran los suyos. Cuando Ethan se marchó, ella subió las chirriantes escaleras hasta el primer piso, la habitación de su abuela. Todo seguía intacto. Una cómoda antigua con frascos de perfume de porcelana, una cama con dosel y un enorme cabecero de roble, colchas bordadas a mano. En la mesilla de noche había una fotografía, una joven Eleanor con delantal junto a un hombre serio con traje clásico. El abuelo George había muerto antes de que Margaret naciera, pero la abuela siempre había dicho que era el amor de su vida. La vida es demasiado corta para hacer concesiones, le gustaba decir a la abuela. Nunca dejes que nadie apague tu luz. Margaret se apartó una lágrima no deseada. La abuela siempre había tenido sus propias opiniones y no temía expresarlas. Incluso cuando enviudó a los 40 años, no solo había aguantado, sino que había convertido una pequeña cafetería en un negocio próspero, había criado a 2 hijos y se había convertido en un miembro respetado de la comunidad. «Meg», la voz de Ethan llegó desde abajo. «No vas a creer el patio que tenemos». Bajó las escaleras. Ethan estaba en el porche trasero, observando el jardín. Con los años, sin los cuidados adecuados, se había convertido en una espesura medio salvaje, pero aún conservaba el encanto del diseño que había creado su abuela. «Sabes, tal vez haya algo en ello», dijo Ethan de repente. «Una casa en un barrio decente, un terreno. Podría encontrar clientes aquí. El negocio de los seguros es fácilmente transferible. En todas partes la gente necesita proteger sus bienes». Por primera vez aquel día, Margaret vio entusiasmo genuino en sus ojos. Le recordó al Ethan del que se había enamorado. «Por supuesto, habrá que hacer reformas», continuó él, ya planeando. «Modernizar el interior, quizá añadir otro cuarto de baño». «Ethan», empezó Margaret con cautela. «Me gustaría mantener el estilo de la casa. Quizá sustituir las comunicaciones, pero mantener el ambiente». «Oh, claro», hizo un gesto con la mano. «Pero tienes que admitir que algunas cosas están irremediablemente anticuadas, como ese horrible papel pintado del pasillo. ¿En serio, Meg? ¿Flores?» El pequeño papel pintado de flores había sido elegido por su abuela Eleanor, y aunque Margaret no era fan de él, sentía una extraña reticencia a desprenderse de él. «Ya veremos», respondió evasiva. Aquella tarde Margaret estaba en la cocina, ordenando la vajilla vieja. Nada había cambiado en aquel lugar desde hacía décadas. Una enorme cocina de gas con quemadores de hierro fundido, un pesado fregadero de piedra blanca, armarios de madera con tiradores de latón. Para cualquier cocinero, era a la vez un sueño y una pesadilla, auténtico pero poco práctico. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Ethan asomándose a la cocina. «Estoy ordenando las recetas de mi abuela», señaló una vieja caja de galletas llena de tarjetas amarillentas. «Aquí hay cientos de recetas, muchas de las cuales nunca se han escrito. Es un verdadero tesoro para el arrendajo azul». «¿De verdad vas a trabajar en este restaurante?». Ethan se apoyó en el marco de la puerta. «Creía que íbamos a discutir el asunto. Quizá deberías abrir algo por tu cuenta o ayudarme con el negocio». Margaret cerró lentamente la caja de recetas. «Ya lo hablamos en Portland», me recordó. «Siempre he querido trabajar en el Blue Jay. No es solo un trabajo, Ethan. Forma parte del legado de mi familia». Ethan suspiró pesadamente. «Claro que es un legado», dijo con leve amargura. «Todo gira siempre en torno al legado de los Bright. A veces pienso que te casaste con mi apellido porque no querías renunciar al tuyo». Era un reproche injusto. Margaret siempre había apoyado los esfuerzos de su marido, incluso cuando decidió dejar el exitoso concesionario de coches y abrir su propia agencia de seguros. Puso los ahorros de toda su vida en ello y nunca le reprendió cuando las cosas no iban tan bien como esperaban. «Eso no es cierto y lo sabes»,
dijo ella en voz baja. Lo siento. Ethan se frotó la cara con las manos. Es que esta mudanza... Siento que estamos empezando de nuevo, y francamente, estoy un poco celoso. Tú tienes esto, rodeó la cocina. Historia, raíces, respeto de los lugareños. ¿Y yo qué soy? Un forastero, marido de la nieta de Eleanor Bright. Había algo de verdad en lo que decía. Margaret se sentía diferente en Bellevue, más segura, más a gusto. Como si aquí, entre estas paredes, pudiera ser ella misma sin tener que demostrar constantemente su valía. Y se dio cuenta de que para Ethan era diferente. No eres solo el marido de la nieta, dijo, acercándose y poniéndole la mano en el hombro. Eres inteligente, carismático, emprendedor. La gente de aquí lo apreciará. Dales una oportunidad. Ethan sonrió débilmente y tiró de ella hacia él. Tienes razón, como siempre, dijo, besándole la frente. Puedo soportarlo. Lo superaremos. Aquella noche, tumbada en la cama, Margaret pensó en las palabras de su marido. Hacía mucho tiempo, al principio de su relación, Ethan había admirado su pasión por la cocina y su independencia. Su aliento la había ayudado a graduarse con honores en la escuela de cocina, pero con los años algo cambió. Su admiración fue sustituida por irritación y su apoyo por intentos de control. Margaret se puso de lado, mirando a su marido dormido. Tal vez mudarse a Bellevue les daría a ambos la oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez aquí, en una casa llena de brillantes recuerdos y la fuerte energía de su abuela, encontrarían de nuevo lo que una vez los había unido. Con esa esperanza, cerró los ojos y se sumió en un sueño lleno de olores a pan recién horneado y el sonido del antiguo reloj que marcaba la cuenta atrás en la repisa de la chimenea. 3 semanas después, Margaret volvía a casa tras un largo día de trabajo en el Blue Jay. Le dolían los hombros de cansancio, pero por dentro sentía una agradable sensación de satisfacción. Hoy había acordado con el granjero Jenkins un envío de verduras ecológicas cultivadas sin pesticidas ni productos químicos. El chef Raymond estaba encantado con las muestras y ya estaba planeando un nuevo menú de temporada. Margaret aparcó su destartalado Subaru frente a la casa y se sorprendió al ver que todas las ventanas estaban iluminadas. Normalmente Ethan seguía trabajando a esas horas en su oficina, que tenía alquilada en un pequeño centro de negocios a las afueras de Bellevue. Con cierto temor, subió los escalones del porche. La casa la recibió con una viveza inusitada. La voz de Ethan provenía del salón y sonaba más enérgica de lo que ella había oído en mucho tiempo. Margaret se asomó cautelosamente a la habitación. Ethan se pavoneaba por el salón con el teléfono pegado a la oreja. Iba vestido con un traje azul marino nuevo que ella veía por primera vez. Había algunos folletos y catálogos sobre la mesita auxiliar. Sí, Philip, comprendo la importancia de este acontecimiento, dijo sin percatarse de la presencia de su esposa. Le aseguro que será de primera. Mi casa está en el barrio más exclusivo de Bellevue, victoriana, con auténticas antigüedades. Sí, y también un jardín. Es un lugar estupendo para socializar informalmente. Margaret frunció el ceño. ¿Mi casa? ¿Desde cuándo? Oh, no te defraudaré, continuó Ethan sonriendo. Va a ser un acontecimiento del que se hablará durante mucho tiempo. ¿La esposa? Sí, por supuesto, ella se encargará de la parte culinaria. Es una profesional. Trabaja en el Blue Jay. Sí, esa misma. Excelente. Nos vemos el próximo jueves. Terminó de hablar y solo entonces se dio cuenta de que Margaret estaba de pie en la puerta. Hubo un momento de confusión en su rostro, que fue inmediatamente sustituido por una amplia sonrisa. Meg, justo a tiempo. Tengo noticias emocionantes. Margaret entró silenciosamente en el salón y se hundió en una silla. He oído parte de la conversación, dijo. ¿Qué clase de evento estás planeando en nuestra casa? Ethan estaba literalmente entusiasmado. Se acercó a la barra,
que había instalado hacía poco, a pesar de las objeciones de Margaret de que el aparador antiguo cumplía perfectamente la misma función, y se sirvió un whisky. «¿Te ofrezco uno?», preguntó, y al recibir un gesto negativo continuó. «¿Te acuerdas de Philip Dorsey, el director regional de Northwest Insurance? Ya te hablé de él». Margaret recordaba vagamente el nombre. Ethan lo había mencionado varias veces como una figura clave en el negocio de seguros del noroeste. ¿Qué pasa con él? Está buscando un nuevo socio para expandirse en ciudades pequeñas. ¿Te lo puedes creer? Es una oportunidad de llevar mi agencia a un nivel completamente nuevo. Ethan bebió un sorbo de whisky. Le ofrecí organizar una recepción aquí, para que pudiera conocerme en un ambiente informal. Y aceptó. Es más, va a traer a algunos inversores y clientes potenciales de la alta sociedad de Portland y Seattle. Margaret se quedó callada, intentando comprender lo que había oído. Por un lado, se alegraba de ver a su marido tan entusiasmado. Por otra, la idea de una multitud de extraños en casa de su abuela la incomodaba. «¿Cuándo vais a celebrarlo?», preguntó por fin. «El jueves que viene», respondió Ethan, como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Dentro de 10 días?» Margaret no pudo ocultar su sorpresa. «Ethan, es demasiado pronto. La casa no está completamente organizada, ni siquiera hemos terminado de desmontar algunas habitaciones. Por eso ya he quedado con la empresa de limpieza», la interrumpió Ethan. «Vendrán el lunes y lo dejarán todo perfectamente ordenado. También he encargado muebles nuevos para el patio y he contratado a un paisajista para que arregle el jardín». Margaret sintió que la irritación crecía en su interior. Todas estas decisiones se habían tomado sin la menor discusión con ella. «¿Alguna vez pensaste que tal vez quería arreglar el jardín yo misma?», preguntó tratando de mantener la calma. «Mi abuela me enseñó todo lo que sabía sobre plantas. Tengo mi propia visión». «No tenemos tiempo para esto, Meg», dijo Ethan con impaciencia. «Esto es un evento de negocios, no un proyecto de jardinería. Quiero impresionar a Philip y a sus colegas. Créeme, este tipo de Green Touch Gardens sabe lo que hace». Diseñó el jardín del alcalde. Margaret se agarró a los reposabrazos de su silla. Sintió que su opinión volvía a ser devaluada, pero decidió no montar una escena. «De acuerdo», dijo al fin. «He oído que ya me has contratado como chef del evento». «Oh, va a ser increíble». Ethan se animó al instante. «¿Te imaginas qué impresión causará en los invitados la información de que la cena la prepara el chef comprador Blue Jay? Aperitivos exquisitos, especialidades». «Ethan», le interrumpió Margaret, «tengo un horario rotativo. Los jueves trabajo hasta las 7 de la tarde». La sonrisa de Ethan se desvaneció ligeramente. «No puede ser tan difícil tomarse un día libre, ¿verdad? Es importante para los dos, Meg. ¿Para los dos o solo para ti?». Margaret quiso preguntar, pero se contuvo. «Hablaré con Raymond», dijo en su lugar. «Pero no puedo prometer nada. E incluso si consigo tomarme el día libre, no puedo preparar una cena adecuada para... ¿A cuántas personas piensas invitar?». «Unas 20», dijo Ethan con indiferencia. «¿20?» Margaret no pudo ocultar su sorpresa. «Ethan, ni siquiera tenemos tantos platos. ¿Dónde se va a sentar toda esta gente?». Estaba pensando en un buffet. Se encogió de hombros. «La gente se moverá libremente por la casa y el jardín charlando. En cuanto a la vajilla, ya he encargado la de alquiler. Todo está pensado, querida». Margaret siente que le duele la cabeza. Después de un duro día de trabajo, le apetecía pasar una velada tranquila, no discutir sobre una fiesta a gran escala planeada sin contar con ella. «¿Qué quieres que haga exactamente?», preguntó cansada. «Pues un paseo, claro». Ethan la miró como si fuera lo más obvio del mundo. «Algo elegante, pero no demasiado llamativo, ya sabes, para mostrar nuestro gusto, pero sin parecer snob». Margaret asintió en silencio. Estaba demasiado cansada para discutir. «Pensaré en el menú», dijo finalmente.
Ahora tengo que ducharme. Mientras subía las escaleras, oyó a Ethan haciendo otra llamada telefónica, hablando de la gran vista desde las ventanas de su casa. Los días siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos. Margaret se esforzó por conseguir que Raymond se tomara un día libre, explicándole la situación. Para su sorpresa, el jefe no solo aceptó, sino que ofreció la ayuda de varios aprendices de cocinero para organizar la fiesta. «No le digas a tu marido que ha sido idea mía», le guiñó un ojo Raymond. «Que piense que lo has organizado todo tú». La casa se estaba transformando. La empresa de limpieza había fregado todos los rincones, pulido los suelos y lavado las ventanas hasta dejarlas relucientes. El jardinero era realmente un maestro en su oficio. El descuidado jardín se había transformado en un espacio cuidado con arbustos pulcramente recortados y caminos despejados. A Margaret le entristeció ver que había arrancado sin piedad un viejo arbusto de jazmín que había plantado su bisabuela. Ethan estaba completamente absorto en los preparativos. Corría por la casa como un loco, hablando constantemente por teléfono y haciendo cambios en los planos ya aprobados. Al mismo tiempo, no le interesaba la opinión de Margaret, aunque le pedía formalmente su aprobación, que se daba por descontada. «¿Qué te parecen estas cortinas?», me preguntó una tarde, mostrándome una muestra de la tela. «Creo que el azul marino quedaría más sólido». «En realidad prefiero quedarme con las de la abuela», contestó Margaret, mirando las pesadas cortinas de terciopelo burdeos que siempre colgaban en el salón. «Cariño, parecen sacadas de un museo», refunfuñó Ethan. «Necesitamos algo más moderno para impresionar». «¿A quién queremos impresionar, Ethan?». Margaret no pudo soportarlo más. «¿A gente que no hemos visto nunca y que probablemente no volveremos a ver? ¿Merece la pena cambiar algo que es precioso para mí?». Ethan la miró con una expresión que mezclaba irritación y condescendencia. «Meg, estos son negocios. No podemos dejar pasar una oportunidad como esta por un apego sentimental a unas cortinas viejas». Al final las cortinas se quedaron igual, pero solo porque las nuevas no pudieron llegar a tiempo. Margaret lo consideró una pequeña victoria. 3 días antes del evento, finalmente se puso de acuerdo con Ethan sobre el menú. Después de mucho debatir, habían llegado a un acuerdo. Aperitivos clásicos con un toque moderno, quiche en miniatura con queso de cabra y cebolla caramelizada, canapés con salmón ahumado y aguacate, tartaletas con mermelada de higos y gorgonzola, todo elegante pero respetuoso con los productos locales por los que Bellevue era famoso. «Asegúrate de que haya suficiente de todo», repitió Ethan por 10ª vez, repasando la lista. «A Philip le gusta comer bien». «Ethan, con los internos de Zoica para ayudar podemos alimentar a 50 personas», replicó Margaret cansada. «¿Pasantes?». Ethan enarcó una ceja. «No has dicho que invitaras a ayudantes». «No has preguntado», replicó Margaret. «¿De verdad creías que iba a cocinar sola un buffet para 20 personas después de un día entero de trabajo?». Ethan quiso protestar, pero cambió de opinión. En lugar de eso, sonrió tenso. «Es una idea estupenda, cariño. Aumentará la profesionalidad del evento». La noche anterior a la fiesta, Margaret estaba sentada en el borde de la cama, masajeándose las piernas cansadas. Los últimos días la habían dejado sin energía. El trabajo en el restaurante, la preparación del evento, las constantes discusiones con Ethan sobre el más mínimo detalle. No solo se sentía agotada físicamente, sino también emocionalmente. Ethan salió del baño, secándose el pelo con una toalla mientras caminaba. «¿Sabes?, estaba pensando», empezó en tono despreocupado, «que quizá deberíamos mencionar la historia de esta casa a los invitados. Después de todo, ha pertenecido a mi familia durante generaciones. A los ojos de Philip, la tradición familiar es muy importante». Margaret se quedó helada. No podía creer lo que oía. «¿Qué has dicho?». Su voz sonaba anormalmente tranquila. «Bueno, técnicamente ahora también es mi casa».
Ethan se encogió de hombros. Después de todo, estamos casados. Propiedad compartida y todo eso. Técnicamente, dijo Margaret despacio, es mi casa que heredé de mi abuela. Y no, Ethan, no vas a mentir a la gente sobre tu inexistente historia familiar. Vamos, Meg, intentó Ethan convertirlo en una broma. Solo quiero causar una buena impresión. ¿A quién le importa de quién es la abuela que construyó esta casa? Mi abuela no construyó esta casa, la cortó Margaret. La salvó cuando todos a su alrededor le decían que la vendiera, puso su alma en ella, y no voy a permitir que te apropies de su legado por un contacto comercial. Ethan suspiró irritado. Dios, Meg, qué drama para nada. Es solo una estratagema de marketing. ¿Una estratagema de marketing? Margaret se levantó de la cama, sintiendo la ira hervir en su interior. Mi familia, mi historia es una estratagema de marketing. No me refería a eso, se echó hacia atrás Ethan. Es que en los negocios es importante saber presentarse, y a veces tienes que embellecer un poco, embellecer. Mentir, querrás decir. Margaret cruzó los brazos sobre el pecho. No, Ethan, no formaré parte de esto. Y si dices una sola palabra sobre que esta casa pertenece a tu familia, te corregiré personalmente delante de todos los invitados. Se miraron fijamente durante unos segundos. Luego Ethan levantó las manos en un gesto de rendición. De acuerdo, nada de insinuaciones, pero tienes que estar de acuerdo en que la mención de la casa histórica, puedes hablar de la arquitectura, del barrio, de lo que sea, lo interrumpió Margaret, pero no te apropies indebidamente de la historia de mi familia. Ethan asintió, aunque era evidente que no se tomaba en serio sus palabras. De repente, Margaret se sintió muy cansada. Se tumbó en la cama de espaldas a la pared. Ethan intentó abrazarla, pero ella se apartó. ¿Sigues enfadada?, le preguntó. No estoy enfadada, Ethan. Estoy decepcionada, respondió Margaret en voz baja. A veces creo que no entiendes lo importantes que son algunas cosas para mí. Lo entiendo, replicó él. Es solo que a veces tu apego al pasado nos impide avanzar. Margaret no contestó. ¿Qué podía decir? Para ella, respetar el pasado significaba avanzar comprendiendo sus raíces y sus valores, pero Ethan parecía verlo solo como un obstáculo para el éxito. La mañana del día de la fiesta, Margaret se despertó con el corazón encogido. Tenía la sensación de que la velada no sería como Ethan había imaginado. Demasiada tensión se había acumulado entre ellos en los últimos días. Después de desayunar en silencio, Ethan fue a la oficina y Margaret al Blue Jay a prepararlo todo para la velada. Raymond, al darse cuenta de su estado de ánimo, la llevó aparte. ¿Va todo bien?, le preguntó con verdadera preocupación. Sí, solo cansada, intentó sonreír Margaret. Raymond negó con la cabeza. Meg, no hace tanto que te conozco, pero sí lo suficiente como para saber que algo va mal. ¿Es por la fiesta? Margaret suspiró. Raymond no solo era su jefe, sino un viejo amigo de su abuela. Había empezado como ayudante de cocina en su restaurante hacía años. Ethan, es como si intentara borrar el pasado de casa, crear una nueva historia en la que él es el protagonista, admitió. Y a veces siento que se avergüenza de quién soy y de lo que hago. Raymond se acarició la barba gris, pensativo. ¿Sabes? Recuerdo a tu abuela Eleanor en los tiempos en que mucha gente pensaba que una mujer no podía dirigir un negocio. Ella demostraba lo contrario cada día, no con palabras, sino con hechos. Quizá tu marido debería aprender de ella. Margaret sonrió agradecida. Raymond siempre sabía cómo animarla. Vamos, dijo dando una palmada. Enseñemos a Philip y a sus amigos lo que es la verdadera hospitalidad de Bellevue. A las 5 de la tarde, Margaret regresó a casa con 2 aprendices y muchas cajas de ingredientes frescos. La casa ya estaba parcialmente preparada. Se habían colocado velas, colgado guirnaldas en el jardín y organizado un improvisado bar en un rincón del salón.
Ethan salió a su encuentro, vestido con un caro traje nuevo. Al fijarse en los asistentes, frunció el ceño. «No dijiste que serían dos», siseó, apartando a Margaret. «¿Vamos a tener que pagarles a los dos?» «Son internos, Ethan», respondió Margaret cansada. «Están aquí para hacer prácticas, y sí, voy a pagarles con mi propio dinero, si eso te molesta». Sin esperar respuesta, se dirigió a la cocina. No quedaba mucho tiempo y había mucho trabajo por hacer. A las 7 ya habían empezado a llegar los primeros invitados. Margaret apenas había tenido tiempo de ponerse un sencillo vestido negro, el único adecuado de su armario. Podía oír a Ethan saludando a los invitados en el vestíbulo, con una voz más alta y segura que de costumbre. «Bienvenidos a nuestra casa», proclamaba una y otra vez. «Nuestra casa», se repitió Margaret mientras colocaba los aperitivos en las bandejas. «No la mía», ya avanzaba. A las 8 la casa estaba llena de gente. Margaret salía de vez en cuando de la cocina para ver si todo iba bien en el salón. Ethan parecía estar en su elemento. Pasaba de un grupo de invitados a otro, hablando con entusiasmo. Se fijó en un hombre alto y majestuoso con una barba canosa bien recortada, probablemente el famoso Philip Dorsey. De regreso a la cocina, Margaret escuchó un fragmento de conversación. «Oh, sí, esta casa es un verdadero tesoro», dijo Ethan. «Nuestra familia valora la historia y la tradición». Margaret se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. Después de la conversación de anoche, ¿había decidido mentir? Sintió que todo su interior se apretaba de rabia y frustración. «Ahora no», se dijo a sí misma. «No montes una escena delante de tus invitados». Pero cuanto más avanzaba la velada, más aumentaba su irritación. Ethan parecía completamente ajeno a su acuerdo. Hablaba con entusiasmo de la reliquia familiar, el reloj antiguo que la abuela de Eleanor había recibido como regalo del alcalde por su contribución al desarrollo de la ciudad. Por último, cuando todos los aperitivos estuvieron servidos y los aprendices se las arreglaron para servir a los invitados, Margaret decidió unirse a la diversión. Se sirvió una copa de vino e intentó participar en la conversación. Sin embargo, se sintió como una extraña en la fiesta. Los invitados hablaban de seguros, inversiones, propiedades, temas muy alejados de sus intereses. Cuando intentó presentarse, Ethan tomó rápidamente la iniciativa. «Y esta es mi mujer, Margaret. Trabaja en el Blue Jay», dijo como disculpándose. Nadie le preguntó por su trabajo, su casa, la ciudad que tanto amaba. Se sentía como un fantasma en su propio territorio. ¿Qué diría la abuela Eleanor?, pensó Margaret mientras veía a Ethan dar otra vuelta por la casa, contando una historia que parecía inventarse sobre la marcha. La abuela nunca dejaba que nadie se cruzara con sus logros. Ella siempre decía, «Si tú no te valoras, nadie lo hará». Con ese pensamiento, Margaret dejó su vaso sobre la mesa y se dirigió a su marido, que acababa de enseñarle a Philip el aparador antiguo. «Y mi abuelo lo trajo de Europa después de la guerra», oyó decir a Ethan. «Es una historia interesante, querida», dijo Margaret en voz alta, acercándose. «Sobre todo porque este aparador lo compró mi abuela en una subasta en 1960. ¿Por qué no podíamos vender todos estos trastos y comprar algo moderno?» Ethan se dejó caer en el sofá, levantando una nube de polvo. «Porque no es solo una casa», contestó Margaret en voz baja. «Es la historia de mi familia. Llegó la noche de la fiesta». Margaret podía sentir la tensión creciendo como nubes de tormenta sobre el océano. Su conversación con Ethan, cuando lo había sorprendido contando una historia inventada sobre el buffet, había terminado con una rápida disculpa y la promesa de portarse bien. Pero a medida que llegaban más y más invitados, Margaret vio cómo Ethan volvía a asumir el papel de amable anfitrión con una historia de varias generaciones. En un rincón del salón, un trío de jazz tocaba melodías discretas, creando la ilusión de un salón social de larga tradición.
Los internos de Blue Jay maniobraban hábilmente entre los invitados con bandejas de entremeses gourmet. Todo parecía impecable, pero Margaret sentía con todo su ser la falsedad de lo que estaba ocurriendo. Philip Dorsey, la persona importante de la velada, era un hombre alto, de mirada perspicaz y barba canosa bien cuidada. Se comportaba con la elegancia despreocupada de un hombre acostumbrado al poder y sin necesidad de exhibirlo. Esto contrastaba con el comportamiento inquieto de Ethan, que daba vueltas alrededor de Philip como un satélite alrededor de un planeta. «Señor Dorsey, permítame enseñarle la biblioteca». Ethan prácticamente arrebató el vaso de las manos de la camarera y se lo entregó solemnemente a Philip. Algunos de los libros de nuestra colección datan del siglo XIX. Nuestra colección, repitió Margaret mentalmente, conteniendo la amargura. La mayoría de los libros habían pertenecido a su abuelo, un apasionado bibliófilo, y habían pasado de generación en generación. Será un placer, asintió Philip, dirigiendo una breve mirada a Margaret como si estuviera calibrando su reacción. Señora Holloway, ¿quiere acompañarnos? Meg está ocupada en la cocina, respondió Ethan rápidamente antes de que ella pudiera abrir la boca. Tengo que ocuparme del siguiente plato. Claro, Philip inclinó ligeramente la cabeza. No distraeré a la anfitriona de sus obligaciones. Margaret se tragó la objeción. Algo en el tono de Philip le decía que veía más de lo que mostraba. Volvió a la cocina, donde Jane y Lucas estaban terminando de decorar unas tartaletas de arándanos en miniatura. La receta de su abuela Eleanor, pero con un toque moderno. «¿Cómo están los invitados?», preguntó Jane, colocando cuidadosamente una ramita de tomillo en cada tarta. «Impresionada», respondió Margaret brevemente, no queriendo airear los trapos sucios de la familia en público. Media hora más tarde, decidió comprobar personalmente que todo estaba en orden en el salón y cogió una bandeja de canapés recién preparados. Mientras caminaba por el comedor, oyó la voz de Ethan. «Sí, este aparador está hecho a mano. El artesano pasó casi un año creándolo. Mis antepasados lo trajeron de Europa después de la Primera Guerra Mundial». Margaret se quedó paralizada. Su abuela había comprado el aparador en una subasta local hacía solo 30 años. No tenía nada que ver con Europa ni con los antepasados de Ethan. «Impresionante», dijo Philip, y Margaret captó la leve ironía en su voz. «¿Cuál es la historia de esta casa? Parece más antigua que la mayoría de los edificios de Bellevue». «Oh, qué historia tan interesante». Ethan cobró vida. La casa fue construida a principios del siglo XX por uno de los primeros industriales de la ciudad. Mi tío abuelo la compró en los años 30. Ha pertenecido a nuestra familia desde entonces. Cuando Margaret y yo nos casamos, decidí volver a mis raíces familiares. Margaret sintió que todo le hervía por dentro. Cada palabra era una mentira. Efectivamente, la casa había sido construida por un industrial, pero era la familia de Margaret la que la había comprado, no un ficticio tío abuelo de Ethan. Entró decidida en la sala, sosteniendo una bandeja de canapés como un escudo delante de ella. «Aperitivos frescos, caballeros», dijo con una sonrisa tensa. «Philip, ¿has probado el tartar de salmón? Es una especialidad de mi abuela Eleanor, quien, por cierto, compró esta casa en 1932 a la familia Wilson. Aún conservo las escrituras originales». Hubo una pausa incómoda. Ethan se puso pálido y luego rojo, como un semáforo atascado entre las señales. «Sí, claro», dijo por fin. «Lo que Margaret quiere decir es que su abuela era pariente lejana de la familia de...» «¿Su familia, señor Holloway?», aclaró Philip con una leve sonrisa. «No, de la familia Bright», dijo Margaret con firmeza. «Mi apellido de soltera». Ethan parecía a punto de caerse por los suelos. Philip miró a uno y otro cónyuge, y en sus ojos Margaret vio comprensión y algo parecido al respeto. «Qué interesante», dijo.
Las historias familiares son siempre tan complicadas, ¿verdad? Personalmente, prefiero la sinceridad. Es refrescante. La velada continuó, pero la tensión entre Margaret y Ethan podría haberse cortado con un cuchillo. Cada vez que ella entraba en la habitación, él se callaba a medias o cambiaba bruscamente el tema de conversación. A las 9 de la noche, la mayoría de los invitados se habían relajado gracias a la buena comida y a la generosa ración de alcohol. El trío de jazz había pasado a composiciones más rítmicas y algunas parejas incluso bailaban en el espacio despejado del salón. Margaret observaba desde la distancia, apoyada en la jamba de la puerta. Los internos se ocupaban del servicio y ella por fin tenía un momento para sí misma. Observó a su marido, que hablaba animadamente con un grupo de inversores, agitando los brazos y rebosando confianza. Antes admiraba su capacidad para seducir a la gente. Ahora solo veía falsedad y engaño. No me echa de menos, SRE. Holloway. La voz de Philip Dorsey la sacó de su ensueño. Oh, señor Dorsey, se enderezó. No, solo observando. Gran fiesta, se puso a su lado, sosteniendo un vaso de whisky. No puedo evitar señalar que me impresionó más su talento culinario que otros aspectos de la velada. Margaret no supo qué decir ante aquella velada puya. 50 años en el negocio me han enseñado una cosa, continuó Philip, mirando al grupo de invitados en el centro de la sala. Un hombre que embellece las cosas pequeñas nunca podrá construir las grandes. Las mentiras se acumulan como una bola de nieve. En mi empresa, valoro la honestidad por encima de todo. Ethan, no siempre es así. Margaret sintió la necesidad de proteger a su marido. Es solo que este contrato significa mucho para él. Para ti también, supongo, preguntó Philip con astucia. Margaret se preguntó, ¿realmente le importaba el contrato o solo estaba apoyando las ambiciones de su marido por inercia? Quiero que Ethan sea feliz, respondió finalmente, pero no a costa de borrar mi propia historia. Philip asintió, como si ella confirmara sus pensamientos. Sabe, señora Holloway, admiro a la gente que conoce sus raíces y no se avergüenza de ellas. Es una cualidad poco común hoy en día. Con esas palabras se marchó, dejando a Margaret con sentimientos encontrados. No estaba segura de si esta conversación era una buena señal para el negocio de Ethan, pero de algún modo sentía una extraña satisfacción. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el fuerte tintineo de cristales al romperse. Todos se volvieron hacia la fuente del ruido. Uno de los invitados, un hombre mayor con la cara enrojecida que claramente había bebido más de la cuenta, se tambaleó torpemente y volcó un vaso de vino tinto. El líquido oscuro se extendió por la alfombra clara, formando una fea mancha. «Dios mío, perdón», exclamó el hombre, claramente avergonzado. Se hizo un silencio incómodo durante un momento. Entonces Ethan dejó escapar una risa nerviosa. «No pasa nada, Howard. Son cosas que pasan», dijo, pero Margaret pudo ver la blancura de sus nudillos agarrando el vaso. «Voy a por servilletas», sugirió ella, dirigiéndose a la cocina. «No, espera», la detuvo la voz de Ethan. Era una extraña mezcla de irritación y regodeo. «Esta alfombra es demasiado cara para usar toallitas normales. Tenemos que tratar la mancha como es debido». Cruzó la habitación rápidamente y volvió con una fregona vieja que guardaban en el armario de la limpieza. «Toma, cariño», dijo Ethan, tendiéndosela con una sonrisa tensa. «Sabes cómo tratar manchas como esta. Al fin y al cabo no eres una invitada, sino una asistenta». Se hizo un silencio sepulcral. Los músicos, al percibir el cambio de ambiente, callaron durante media nota. Todos los ojos estaban fijos en Margaret, de pie en medio del salón con una fregona tendida hacia ella. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Margaret sintió que la sangre se le agolpaba en la cara y que le zumbaban los oídos. Los ojos de Ethan brillaron con algo parecido al miedo. No esperaba decir aquello, pero era demasiado tarde.
Las palabras ya habían salido. Personal de servicio. ¿Es eso lo que él pensaba que era? ¿Una sirvienta en su propia casa? ¿Una mujer cuyo único valor residía en su capacidad para crear el séquito adecuado para sus ambiciones? Margaret sintió una oleada de rabia surgir en su interior, pero con ella llegó una extraña calma. Recordó a su abuela Eleanor, que siempre había dicho: en los momentos más difíciles, mantén tu dignidad. Es lo único que nadie puede quitarte. Respirando hondo, Margaret se acercó lentamente a Ethan y le quitó la fregona de las manos. Por una fracción de segundo, el triunfo brilló en sus ojos. Pensó que había ganado, que la había puesto en su sitio. Si supiera lo equivocado que estaba. Margaret cogió lentamente la fregona de las manos de su marido. Se hizo un tenso silencio en el salón, solo interrumpido por los susurros de los invitados que intercambiaban miradas confusas. Incluso el trío de jazz había enmudecido. Los músicos miraban a su alrededor con torpeza, inseguros de si seguir tocando o dejar que la escena se resolviera por sí sola. En ese momento, Margaret llamó la atención de Philip Dorsey, que la observaba con una expresión de comedido interés. En sus ojos no vio burla ni lástima, sino más bien expectación. Era como si quisiera ver cómo salía ella de aquella humillante situación. Margaret respiró hondo, recordando las palabras que su abuela Eleanor había repetido a menudo. Una verdadera dama puede convertir incluso el fracaso en triunfo. Todo está en la forma de comportarse. Gracias, cariño, dijo en voz alta y clara. Su voz sonaba tranquila y segura sin traicionar la tormenta de emociones que llevaba dentro. Tienes razón. Esta alfombra merece un cuidado especial. Se volvió hacia los invitados, sosteniendo la fregona como si fuera un cetro y no un utensilio de limpieza. Caballeros, mientras me ocupo de este pequeño incidente, permítanme que les cuente la historia de esta alfombra. La compró mi abuela Eleanor Bright en el año 1948 a la familia Porter, conocida coleccionista de alfombras persas. Se arrodilló tranquilamente y secó la mancha con una servilleta que había sacado del bolsillo de su vestido. Los invitados, antes avergonzados, la observaban ahora con interés. ¿Veis este dibujo? Margaret señaló la ornamentación alrededor de la mancha. Es un motivo tradicional persa del árbol de la vida. Cada rama simboliza una generación de la familia. Mi abuela siempre decía que esta alfombra era una metáfora de nuestra historia familiar en Bellevue. Se levantó y miró alrededor del salón, notando que todos los ojos estaban puestos en ella. Incluso Ethan se quedó inmóvil con una expresión de confusión en el rostro. Hablando de historia familiar, continuó Margaret moviéndose por la habitación y tocando ligeramente varios objetos. Esta casa guarda muchas historias asombrosas. Cada cosa que hay aquí tiene su propio origen y significado. Se acercó al enorme aparador de roble sobre el que Ethan había contado historias recientemente. Este aparador, por ejemplo, lo compró mi abuela en una subasta en 1960. Antes perteneció a la familia Bernard, los fundadores de la primera biblioteca de Bellevue. Cuenta la leyenda que en uno de sus estantes se guardó la primera copia manuscrita de la Constitución de la ciudad. Margaret notó que Philip Dorsey enarcaba una ceja, claramente impresionado por sus conocimientos y su tranquilidad. Continuó su improvisada visita y se dirigió hacia la chimenea. ¿Y esta chimenea? Se colocó la fregona al hombro como si fuera una guía para su puntero. Fue construida por Frank Willis, un albañil, en el año 1912. El mármol se trajo de una cantera del condado vecino. Durante la Gran Depresión, cuando la calefacción se convirtió en un lujo, mi bisabuelo George Bright invitaba a los vecinos a calentarse junto a esta chimenea. Aquí se celebraban las reuniones de la comunidad local y se decidían los asuntos importantes del pueblo. Los invitados empezaron a hablar animadamente, desplazando su atención del embarazoso incidente a la fascinante historia de la casa. Margaret se dio cuenta de que incluso el responsable del vino derramado,
un anciano llamado Howard, la miraba con gratitud por haber salvado la situación. Eleanor me contó que un invierno de 1931, cuando el pueblo quedó aislado del mundo por una fuerte nevada, unas 20 personas se reunieron en este salón. Compartían víveres, jugaban a las cartas y se contaban historias para apoyarse mutuamente. Incluso nació aquí un bebé, Mary Sanderson, que más tarde se convertiría en la primera alcaldesa de Bellevue. Margaret colocó con cuidado la fregona contra la pared y se acercó al piano antiguo que había en un rincón del salón. Y este piano, tocó ligeramente la superficie pulida, perteneció a mi bisabuela Rosa, que era una pianista consumada. ¿Te imaginas que, hace 1910 años, Scott Joplin tocara aquí cuando pasaba por Bellevue para dar conciertos? Algunos de los invitados silbaron de admiración. ¿El Scott Joplin? ¿El rey del ragtime?, preguntó uno de los músicos del trío de jazz. Exacto, sonrió Margaret. Mi abuela guardaba un programa firmado por él. Por cierto, se volvió hacia los músicos. ¿Conocéis su Maple Leaf? Era la melodía favorita de mi abuela. El pianista asintió y, un instante después, los alegres sonidos del ragtime clásico brotaron de sus dedos. El ambiente en la habitación cambió al instante, volviéndose más ligero y relajado. Margaret echó un vistazo al salón y observó que Ethan se había arrimado a la pared, claramente confundido por el giro de los acontecimientos. Había esperado lágrimas, escándalo o humillante sumisión, pero no esta confiada transformación de una situación incómoda en una excitante excursión. Siguiendo con los rítmicos sonidos de Maple Leaf, Margaret se acercó al gran retrato familiar que colgaba de la pared. Esta es mi abuela Eleanor y mi abuelo George el día de su boda, 1932. Justo una semana después de comprar esta casa. El abuelo era ingeniero en una fábrica local y la abuela tenía una pequeña cafetería que más tarde se convirtió en el restaurante Blue Jay, donde trabajo ahora. ¿Así que fue su familia la que fundó el Blue Jay?, preguntó con interés una elegante mujer de unos 50 años. Ayer comimos allí con mi marido. La comida es increíble. Sí, mi abuela empezó con almuerzos sencillos para los obreros, pero siempre prestó especial atención a la calidad de la comida y al ambiente hogareño, asintió Margaret. Ella solía decir que la comida era algo más que un simple alimento, era una forma de conectar a la gente, de crear comunidad. La fregona quedó olvidada, apoyada contra la pared, y Margaret continuó su relato, pasando de un objeto a otro, convirtiendo cada cosa en un trozo tangible de historia. Los invitados la siguieron, hipnotizados por su historia y la dignidad con la que convirtió un momento humillante en algo completamente diferente. ¿Sabéis qué es lo más asombroso de esta casa?, preguntó Margaret cuando la música se hubo calmado. No es su antigüedad ni sus muebles antiguos, son las historias de las personas que han vivido aquí, que han amado aquí, que han soñado aquí. Mi abuela siempre decía, una casa no son las paredes, sino las almas que la llenan. Se acercó a la ventana, mirando el jardín del atardecer, iluminado por las guirnaldas que Ethan había colgado. 3 generaciones de nuestra familia habían crecido en este jardín. Aquí, bajo este viejo roble, señaló un poderoso árbol en un rincón de la parcela. Mi padre le propuso matrimonio a mi madre, y allí, Margaret señaló un pequeño senador. La abuela Eleanor solía organizar fiestas de té en verano para las damas de la Sociedad Benéfica de Bellevue. Recaudaban dinero para el hospital, la biblioteca y la escuela de la ciudad. Es fascinante, dijo Philip Dorsey, que había estado escuchando atentamente todo este tiempo. ¡Qué historia tan rica! Debe de estar muy orgullosa de su herencia, señora Holloway. Sí, lo estoy, respondió Margaret con sencillez. Mi familia no era rica ni famosa, pero contribuyó a esta ciudad. Trabajaron, construyeron y ayudaron a los demás. Y esta casa era testigo de sus esfuerzos. ¿Y cómo sobrevivió su familia a la Gran Depresión?,
preguntó un hombre de pelo gris, presentado antes como profesor de economía. Oh, es una historia increíble, se animó Margaret. Cuando la mayoría de los negocios cerraban, la cafetería de la abuela sobrevivió gracias a un modelo de negocio poco habitual. No solo aceptaba dinero como pago, sino también productos, servicios e incluso artesanía. Luego los revendía o los intercambiaba. En esencia, creó una economía local alternativa. Una mujer inteligente, asintió el profesor, y muy práctica, añadió Margaret con una suave sonrisa. Solía decir, en tiempos difíciles no sobrevive el más fuerte, sino el más flexible. Esta filosofía la ayudó no solo a mantener el negocio, sino también a ayudar a muchos de sus vecinos. Margaret se dio cuenta de que uno de los ayudantes de servicio estaba limpiando tranquilamente una mancha de vino con un limpiador especial mientras los invitados estaban absortos en su historia. Asintió con un gesto de agradecimiento al joven y volvió a su relato. Y este cuadro, señaló un pequeño pero colorido paisaje de las colinas locales sobre la chimenea, es obra de Sarah Jenkins, una artista que vivió aquí en 1950. Su abuela le alquilaba una habitación en el ático a cambio de clases de arte para los niños del barrio. Más tarde, Sarah se hizo famosa en todo el noroeste, y su obra se expuso en galerías de Seattle y Portland. ¿Así que esta es la auténtica Jenkins?, silbó admirado uno de los jóvenes empresarios. Mi mujer colecciona artistas del noroeste. Le encantaría saber que he visto el original. Margaret sonrió, sintiendo que recuperaba la confianza en sí misma. Se dio cuenta de que Ethan había estado de pie a un lado todo el tiempo, observando con una expresión ilegible en el rostro. No quedaba ni rastro de su confianza en sí mismo. He oído que el presidente Roosevelt se alojó en el Bellevue durante su gira por el país, dijo uno de los invitados. ¿Es cierto? Sí, en 1937, confirmó Margaret. Aunque no estuvo en esta casa, sí visitó Bellevue. Habló en la plaza del pueblo sobre los programas del New Deal. Mi abuela estuvo allí e incluso se hizo una foto con él. La foto, por cierto, está colgada en el Blue Jay encima del bar. Me pasaré a verla, dice Philip Dorsey. Me encantan ese tipo de detalles históricos. Margaret notó que muchos de los invitados empezaban a dirigirse a ella directamente, en lugar de a Ethan, como habían hecho al principio de la velada. Se convirtió en el centro de atención, una fuente de historias interesantes y una auténtica conexión con la cultura local. Algunos de los invitados pidieron ver la biblioteca que había mencionado, y Margaret condujo a un pequeño grupo a la sala contigua. Entre ellos estaba Philip Dorsey, que parecía interesarse de verdad por sus historias. La biblioteca era una habitación pequeña pero acogedora, con estanterías del suelo al techo y un cómodo sillón de cuero junto a la ventana. El lugar favorito del abuelo George para leer los periódicos de los domingos. Muchos de estos libros los coleccionaba mi abuelo, explicó Margaret pasando la mano por los lomos. Le gustaban especialmente la historia del oeste americano y la ingeniería, y esta sección de aquí, señaló las estanterías de libros de cocina y jardinería, es de mi abuela. Hay una primera edición de El arte de la cocina francesa, de Julia Child, firmada por la autora. ¿En serio?, se maravilló Sheila Henderson, que antes había parecido tan condescendiente. Adoro a Julia Child. ¿Cómo consiguió tu abuela un autógrafo? Se conocieron en un congreso de cocina en Seattle en 1972, explicó Margaret. La abuela fue una de las primeras de la región en promover la idea de utilizar productos locales y de temporada. Julia apreciaba su enfoque y le dejó una cariñosa inscripción. Margaret sacó con cuidado el libro de la estantería y abrió la portada, donde estaba escrito con elegante letra: Querida Eleanor, mantén la llama de la verdadera cocina en tu corazón. Atentamente, Julia Child. Sheila tocó la página con reverencia, y Margaret notó el cambio en su expresión.
la arrogancia dando paso a un genuino interés y respeto. Tu abuela era una mujer extraordinaria, dijo Sheila. Las mujeres empresarias lo tenían mucho más difícil en aquella época. Sí, fue una pionera en muchos sentidos, convino Margaret. De hecho, insistió en que recibiera una educación, incluso cuando mis padres pensaban que bastaba con que una chica se casara bien. Los maridos van y vienen, decía, pero el conocimiento y las habilidades se quedan contigo para siempre. Algunos de los invitados tararearon con aprobación, y Margaret vio a varias mujeres intercambiar miradas comprensivas. En ese momento, sintió una verdadera conexión con su público, no como la esposa de Ethan o la anfitriona de la fiesta, sino como alguien con una historia propia que merecía la pena contar. La banda regresó al salón, donde los músicos reanudaron la interpretación, ahora con composiciones más dinámicas. El ambiente había cambiado notablemente, se había vuelto más cálido, más relajado. Los invitados ya no permanecían en grupos separados por intereses comerciales, sino que hablaban libremente entre ellos, comentando las historias que habían escuchado. Margaret se dio cuenta de que Ethan intentaba recuperar el control de la situación iniciando conversaciones sobre negocios, pero la atención de los invitados siempre volvía a las historias de la casa y de la familia Bright. Las mujeres, muchas de las cuales hasta entonces habían permanecido en silencio detrás de sus maridos, se mostraron especialmente activas en la conversación. Señora Holloway, dijo Carol Morrison, la esposa de uno de los posibles inversores, usted mencionó la Sociedad Benéfica Bellevue. ¿Sigue existiendo? Sí, por supuesto, asintió Margaret. Ahora la dirige Dorothy Williams, hija de uno de los fundadores. Siguen recaudando fondos para causas locales, desde programas escolares hasta ayuda a los ancianos. Me gustaría saber más, dijo Carol. Hace poco nos mudamos a un condado vecino y estoy buscando formas de participar en la comunidad. Me encantaría ponerte en contacto con Dorothy, sugirió Margaret. Están organizando un baile benéfico para el verano. Tu experiencia en la organización de eventos. Recordó que Ethan había mencionado el trabajo de Carol en una agencia de eventos, sería muy valiosa. Carol resplandeció, claramente halagada de que Margaret hubiera recordado aquel detalle sobre ella. Margaret se dio cuenta de que el señor Morrison asentía con la cabeza, mirando la cara de entusiasmo de su mujer. En ese momento, Philip Dorsey se acercó a Margaret con 2 copas de vino en la mano. «Permítame ofrecerle un trago», dijo tendiéndole una de las copas. «Y para expresarte mi admiración, me ha hecho un maravilloso recorrido por la historia de esta casa y de su familia». «Gracias, señor Dorsey», aceptó Margaret el vaso. «Me encantan estas historias. Me recuerdan quién soy y de dónde vengo. Y muy bien hechas con...» Hizo una pausa eligiendo las palabras, con un giro inesperado de los acontecimientos. Eso dice mucho del carácter, y en los negocios, como en la vida, el carácter importa. Margaret se dio cuenta de que Ethan observaba su conversación desde la distancia, jugueteando nerviosamente con un botón de su chaqueta. Su rostro era una mezcla de preocupación y confusión. «Sabe, señora Holloway», continuó Philip bajando la voz, «crecí en una casa muy parecida a esta. No tan grande, por supuesto, pero con la misma historia. Mi madre, como su abuela, era una mujer de carácter fuerte. Me enseñó a apreciar mis raíces y a no avergonzarme nunca de mis orígenes, por humildes que fueran». «Una mujer sabia», sonrió Margaret. «Sí, lo era», asintió Philip. «¿Y sabes qué más me decía? No juzgues a un hombre por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a quienes no pueden devolverte el favor». Margaret se dio cuenta de que era un comentario velado sobre el comportamiento de Ethan. Philip Dorsey lo veía todo y sacaba sus propias conclusiones. «Tu madre también era una mujer sabia», replicó en voz baja. Philip asintió y bebió un sorbo de su vaso, luego miró alrededor de la habitación.
Es increíble cómo una noche puede sacar a la luz aspectos inesperados de las personas, ¿verdad?, comentó, con un brillo comprensivo en los ojos. Margaret siguió su mirada y vio que Ethan intentaba entablar conversación con el señor Morrison, pero él estaba más interesado en las historias sobre la casa que contaba otro de los invitados, al parecer contando lo que le había contado Margaret. Algunas personas tardan toda una vida en darse cuenta de una simple verdad, continuó Philip. No puedes construir tu propia grandeza menospreciando a los demás, especialmente aquellos que deberían estar más cerca de tu corazón. Con estas palabras hizo una leve reverencia a Margaret y se marchó, dejándola con nuevos pensamientos y una sensación de extraño alivio. Por primera vez en toda la noche, sintió que no era solo la esposa de Ethan Holloway, sino Margaret Bright Holloway, la heredera de una digna tradición familiar, la guardiana de la historia de esta casa y de su importancia para la comunidad de Bellevue. La fiesta continuó, pero su tono había cambiado por completo. Las conversaciones sobre pólizas de seguros y estrategias de inversión dieron paso a discusiones sobre la historia, la cultura y la comunidad locales. Los invitados, que al principio se habían contenido, ahora se movían libremente por la casa, mirando los objetos de los que hablaba Margaret, haciendo preguntas, compartiendo sus propias historias familiares. Ethan se alejaba cada vez más del centro de atención, convirtiéndose en una sombra contra la pared de su propia, no, de la de ella, casa. Unas cuantas veces intentó unirse a la conversación, pero sus comentarios sonaban fuera de lugar, como notas falsas en una melodía armoniosa. Hacia las 11, los invitados empezaron a dispersarse, despidiéndose calurosamente de Margaret e intercambiando contactos. Muchos expresaron su deseo de seguir conociéndola, la invitaron a visitarla, le preguntaron por el Blue Jay y las iniciativas benéficas que había descrito. Para su sorpresa, incluso aquellos que en un principio habían venido únicamente por negocios con Ethan mostraban ahora un interés genuino por ella. Se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente apreciada, no como una extensión de su marido, sino como una persona independiente con su propia historia y sus propios logros. Philip Dorsey fue el último en marcharse. Se quedó en el umbral, estrechando la mano de Ethan. «Una velada interesante, señor Holloway», dijo con expresión impenetrable. «Bastante informativa». Luego se volvió hacia Margaret y le cogió la mano. «Y a usted, señora Holloway, un agradecimiento especial por la historia de Bellevue y de su maravillosa familia. Hoy he aprendido mucho, mucho más de lo que esperaba». Con esas significativas palabras hizo una reverencia y se dirigió a su coche, dejando a las Holloway solas en una casa vacía llena de los fantasmas de la noche y de palabras no dichas. Margaret se despertó con los primeros rayos de sol que atravesaban las cortinas. Estaba tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo de la habitación, donde una fina red de grietas creaba un extraño dibujo que recordaba a las corrientes de un río. Ethan respiraba moderadamente a su lado, dándole la espalda. Ayer, después de que se marcharan los invitados, no habían hablado mucho. Habían limpiado en silencio los restos de la cena, fregado los platos y se habían ido a sus habitaciones por separado. Ethan permaneció sentado en el estudio durante largo rato. Ella le oía pasear de un lado a otro, deteniéndose de vez en cuando junto a la ventana. Entró tarde en el dormitorio, cuando ella ya fingía estar dormida. Con cuidado, tratando de no despertar a su marido, Margaret se deslizó fuera de la cama. El parqué estaba agradablemente frío sobre sus pies descalzos, recordándole las mañanas de verano de su infancia, cuando de niña corría a la habitación de su abuela. Bajó las escaleras chirriantes que conocía tan bien que podría haberlas bajado con los ojos cerrados, evitando cada escalón traicioneramente ruidoso. La cocina la recibió desordenada después del ajetreo de ayer.
Margaret puso el agua a hervir y empezó a ordenar lentamente, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche. Recordó las caras de los invitados, primero sorprendidos cuando Ethan le pasó la fregona, luego interesados, fascinados por sus historias sobre el hogar y la familia, y por último, respetuosas cuando se despidieron. Recordó con especial claridad la mirada de Philip Dorsey, penetrante, comprensiva, evaluadora. Margaret sacó del armario el juego de té de porcelana de su abuela, una taza y un platillo pintados con un delicado dibujo floral. Mientras servía el té, oyó pasos en el piso de arriba. Ethan estaba despierto. Unos minutos después entró en la cocina, ya vestido, pero con el rostro arrugado y cansado. Estaba claro que no había dormido bien. «Buenos días», dijo Ethan inseguro, como si comprobara la temperatura del agua antes de meterse en ella. «Buenos días», contestó Margaret de manera uniforme. Ni fría ni caliente, solo una afirmación. Ethan fue a la cafetera, se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. Permanecieron en silencio durante unos minutos, creando la ilusión de una mañana normal, aunque ambos sabían que no tenía nada de normal. «Siento lo de ayer», dijo finalmente Ethan, mirando su taza en lugar de a ella. «No sé qué me pasó. Estuvo mal». Margaret notó que se disculpaba, pero no llamaba a su acto lo que realmente era: humillante, cruel, calculador. «No fue un momento de debilidad, Ethan», dijo en voz baja. «Fue una manifestación de lo que realmente piensas de mí, de mi trabajo, de mi papel en tu vida». Ethan levantó la vista, con un destello de irritación en los ojos. Estaba borracho y nervioso por Philip. «Sabes lo importante que es este contrato para mí». «Lo sé», asintió Margaret. «Pero eso no justifica la forma en que me humillaste delante de todos». «Te he pedido disculpas». Había un deje de fastidio en su voz. «¿Qué más quieres?» «Honestidad», dijo ella con sencillez. «Quiero que seas sincera sobre por qué ocurrió. No es por el alcohol o los nervios, es porque en algún lugar de tu interior te crees superior a mí. Te avergüenzas de mi trabajo. Estás celoso de mis raíces y mis conexiones en esta ciudad. Y lo más importante, no me respetas como a un igual». Ethan abrió la boca para protestar, pero respiró hondo y bajó la mirada. «No sabía que fuera tan obvio», murmuró tras una pausa. La confesión fue más dura de lo que Margaret esperaba. Una cosa era sospecharlo y otra muy distinta oír la confirmación. «Cuando nos conocimos, eras un estudiante de cocina con grandes planes de convertirte en un chef famoso», continuó Ethan. «Admiraba tu pasión, tu determinación, pero entonces algo cambió». «¿Qué cambió?», preguntó Margaret, aunque ya sabía la respuesta. «Renunciaste a tu sueño», se encogió Ethan de hombros. «En lugar de abrir tu propio restaurante o convertirte en chef en un lugar prestigioso, elegiste un trabajo como dependiente. Me pareció un paso atrás». Margaret negó con la cabeza. «No renuncié a mi sueño, Ethan. Lo redefiní. Trabajando en restaurantes, me di cuenta de que la verdadera magia de la cocina empieza con los productos de calidad, y que el talento de un chef como comprador es tan importante como su habilidad. Encontré mi vocación, pero nunca intentaste realizarla». «Porque no es prestigiosa», soltó Ethan. «La gente pregunta a qué se dedica mi mujer, y yo tengo que decir que compra verduras para el restaurante». Las palabras flotaron en el aire, agudas y dolorosas. Margaret sintió que le subía una oleada de ira, pero la contuvo. «¿Qué tiene de vergonzoso?», preguntó con calma. «Gracias a mi trabajo, el Blue Jay mantiene su alto estatus. Establezco relaciones con agricultores locales, descubro nuevas fuentes de ingredientes únicos y configuro el menú con el chef. ¿Te has preguntado alguna vez qué es exactamente lo que hago?». Ethan se encogió de hombros. «¿Qué tiene eso que ver con dirigir tu propio negocio?», preguntó desafiante.
¿Te refieres a la compañía de seguros que te ayudé a fundar?, aclaró Margaret. ¿En la que invertí el dinero que había estado ahorrando para mi propio negocio? Ethan se encogió. Había sido un golpe doloroso. Cuando había decidido dejar el concesionario de coches y montar su propia agencia, habían sido los ahorros de Margaret el capital inicial. Ella había apoyado su sueño dejando de lado los suyos. No es lo mismo, dijo él con obstinación. Estoy construyendo un negocio real que se puede ampliar, vender, convertir en una red. Y tú solo eres un empleado. ¿Y por eso eres un empleado?, preguntó Margaret en voz baja. Ethan se estremeció al oír sus propias palabras. No quería decir eso, murmuró. Le salió en caliente. No, Ethan, dijo Margaret negando con la cabeza. Las palabras no salen de la nada. Viven dentro de nosotros, formadas a partir de nuestros pensamientos, sentimientos, creencias. Tus palabras de ayer demostraron lo que realmente piensas. Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal, el jardín se estaba despertando, bañado de rocío. A la luz gris de la mañana tenía un aspecto muy distinto al de ayer, iluminado con guirnaldas y lleno de voces de invitados. ¿Sabes lo que Philip Dorsey me dijo ayer?, preguntó Margaret sin volverse. Dijo que su madre le enseñó a juzgar a un hombre no por la forma en que trata a sus iguales, sino por la forma en que trata a quienes no pueden responderle de la misma manera. Ethan se puso pálido. ¿Qué le has dicho?, preguntó preocupado. Nada, se volvió Margaret hacia él. No hacía falta. Él mismo lo vio todo y sacó sus propias conclusiones. Maldita sea. Ethan golpeó la mesa con el puño. ¿Te das cuenta de que has puesto en peligro todo el trato? Este contrato era mi oportunidad de llevar mi negocio al siguiente nivel. ¿Es eso lo que te preocupa? Margaret sonrió con tristeza. No es que hayas humillado a tu mujer delante de 20 personas, sino que tu negocio está en peligro. ¿Te oyes a ti mismo, Ethan? Él permaneció en silencio, evitando su mirada. ¿Sabes de lo que me di cuenta ayer?, continuó Margaret, que durante los últimos años me he ido perdiendo poco a poco. He estado transigiendo, alejando mis sueños, adaptándome a tus ideas de lo que debe ser la esposa de un hombre de negocios de éxito. Incluso empecé a cuestionar el valor de mi trabajo porque no dejabas de menospreciarlo. Pero ayer, al contar la historia de esta casa y de mi familia, volví a sentirme real, y me di cuenta de a qué había estado renunciando todos estos años: a mi legado. ¿Legado?, intervino Ethan con un deje de desprecio. ¿Te refieres a esta vieja casa y a las historias sobre la abuela que alimentó a todo el pueblo durante la Gran Depresión? No solo eso, Margaret negó con la cabeza. Hablo de un legado de carácter, Ethan, de dignidad, de amor propio, de honestidad contigo mismo y con los demás, de ser fiel a tus valores. Mi abuela no era rica ni famosa, pero vivía según sus principios y nunca dejó que nadie la hiciera sentir poco importante. Ese es el legado que casi pierdo, y no tengo intención de volver a renunciar a él. Ethan la escuchaba con una expresión ilegible en el rostro. Algo en su mirada había cambiado, como si viera por primera vez a la mujer con la que había vivido 10 años. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Quieres romper? La pregunta flotaba en el aire, pesada e ineludible. Margaret respiró hondo. No lo sé, respondió con sinceridad. Ya no estoy segura de conocerte de verdad, y no estoy segura de que tú conozcas y respetes a mi verdadero yo. Ethan bajó la cabeza, con los hombros caídos. Por un momento pareció pequeño y perdido para Margaret, como un niño al que hubieran reprendido por una falta. Estoy confundido, Meg, admitió en voz baja. Durante los últimos años he estado muy centrado en el éxito, en demostrar a todo el mundo, a mi padre, a tu familia, al mundo, que valía algo. Quería que la gente me mirara con respeto, que dijera: ahí está Ethan Holloway, el empresario de éxito. En vez de eso, sigo oyendo: oh, es el marido de la nieta de Eleanor Bright.
Margaret oyó por fin un atisbo de sinceridad en sus palabras. Se sentó a su lado. «¿Pero es eso motivo para humillarme?», preguntó en voz baja. «¿Acaso mi respeto y mi amor no significan más que las opiniones de gente cualquiera?». Ethan la miró, con los ojos llenos de confusión. «Deberían», asintió él. «Pero yo solo quería ser alguien importante por derecho propio, no solo un añadido a tu historia familiar». «¿Y por eso intentabas apropiarte de esa historia?». Margaret negó con la cabeza. «Ethan, nunca fuiste solo un apéndice. Eras mi compañero, un hombre al que quería y respetaba por sus propias cualidades. Pero en algún momento del camino decidiste que tenías que competir conmigo en lugar de construir nuestra historia compartida». Ethan se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Por fin levantó la vista. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó con amargura. «No solo la fiesta, sino nuestro matrimonio». Margaret se quedó pensativa un momento. El incidente de anoche no había sido el principio de sus problemas, sino la culminación de un largo proceso de distanciamiento, una pérdida gradual del respeto y la comprensión mutuos. ¿Pero era el final? No sé si se puede arreglar», respondió con sinceridad. «Pero sí sé que no puedo seguir como antes. Ya no me conformaré con ser un decorado en tu vida. No fingiré que mi trabajo no es importante o que mis raíces no importan, y no dejaré que tú ni nadie me haga sentir menos de lo que soy». Ethan asintió, aceptando sus palabras. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Y yo quiero intentar cambiar. No por el contrato de Philip ni por la opinión de nadie, sino por ti. Por nosotros». Margaret lo miró atentamente, tratando de ver las verdaderas intenciones detrás de sus palabras. Había remordimiento en sus ojos, ¿pero era suficiente? «Las palabras son fáciles de decir, Ethan», dijo al fin. «Pero necesito hechos. Necesito ver que realmente me respetas a mí, a mi trabajo, a mi familia, que aprecias no solo lo que puedo hacer por ti, sino quién soy por mí misma». «Lo intentaré», prometió. «No quiero perderte, Meg». Había sinceridad en su voz, pero Margaret también podía oír miedo. Miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo a perder la estabilidad. ¿La quería de verdad o solo tenía miedo de quedarse solo? «Necesito tiempo», dijo levantándose de la mesa. «Los dos necesitamos tiempo para pensar en lo que realmente queremos y si es posible reconstruir lo que se ha destruido». Ethan se levantó tras ella. «¿Quieres que me vaya?», preguntó inseguro. Margaret dudó. Una parte de ella quería decir que sí, enviarlo lejos, estar sola consigo misma en una casa que le recordaba su propia fuerza y valía. Pero la otra parte se dio cuenta de que huir no resolvería nada. «No», respondió, «los dos nos quedaremos aquí, pero quiero que lo entiendas. Esto no significa que todo esté bien. Significa que nos estoy dando la oportunidad de averiguar si podemos recuperar lo que hemos perdido o si es mejor que cada uno siga su camino». Ethan asintió lentamente. «Me parece justo», dijo en voz baja. «Lo intentaré, Meg. De verdad que lo haré». «Lo sé», respondió ella, dirigiéndose a la puerta. «Voy a cambiarme. Tengo que estar en el Zoica a las 10. «¿El domingo?», se sorprendió Ethan. «Hoy llega un nuevo vendedor de trufas», explicó Margaret. «Raymond quiere que compruebe la calidad personalmente». Ella esperaba que Ethan hiciera su habitual comentario desdeñoso, pero en lugar de eso asintió. «Claro que es importante», dijo. Quizá me dejes ir algún día al restaurante y ver cómo trabajas. Me gustaría entender mejor lo que haces». Margaret se detuvo, sorprendida por la inesperada sugerencia. «Tal vez», respondió tras una pausa. «Ya veremos». Mientras subía las escaleras, reflexionó sobre lo que acababa de ocurrir. No era ni el perdón ni la ruptura definitiva. Era más bien el comienzo de una nueva etapa, una reevaluación de su relación,
una búsqueda de una respuesta a la pregunta de si podrían encontrar un camino juntos o si estaban destinados a separarse. Mientras se vestía, Margaret se acercó a la ventana. Este lado de la casa daba al viejo roble bajo el cual su padre se había declarado una vez a su madre. Recordaba a la abuela Eleanor contándole la historia sentada en una mecedora en el porche. El amor no son mariposas en el estómago ni abrazos apasionados, le había dicho la abuela. El verdadero amor es respeto. Es cuando ves a una persona por lo que es y la aprecias por eso, no por lo que quieres que sea. Entonces, como niña romántica, Margaret había pensado que estas palabras eran demasiado prosaicas. Ahora, sin embargo, comprendía la profunda sabiduría de esta sencilla definición. ¿Alguna vez Ethan la había respetado de verdad? ¿Podría aprenderlo ahora, o su relación se había construido sobre una base equivocada durante demasiado tiempo? No sabía la respuesta a esa pregunta. Pero Margaret estaba segura de una cosa. Ya no sacrificaría su dignidad para mantener la ilusión de un matrimonio feliz. El futuro era incierto, pero en él, fuera cual fuera, se mantendría fiel a sí misma y al legado de su familia, no solo al material, encarnado en la vieja casa y los muebles antiguos, sino también al espiritual, consistente en principios, valores y amor propio. Margaret se miró por última vez en el espejo, arreglándose el pelo. La mujer que la miraba desde allí parecía cansada, pero en sus ojos ardía un silencioso fuego de determinación. Estaba preparada para afrontar el nuevo día y el futuro que le esperaba. Mientras bajaba las escaleras, Margaret oyó a Ethan hablando por teléfono en el salón. Su voz sonaba apagada, pero oyó el nombre de Philip Dorsey y algo sobre una reunión. Al parecer, el incidente de anoche no había puesto fin definitivamente al posible acuerdo. Ethan la vio y rápidamente puso fin a la conversación. Philip quiere reunirse para discutir los detalles del contrato, dijo, y algo parecido a una sorpresa incrédula brilló en sus ojos. Él, dijo impresionado por lo de anoche. Margaret asintió sin hacer ningún comentario. Sospechaba que Philip Dorsey había quedado impresionado no por el lujo de la casa o la sofisticación del buffet, sino por la forma en que ella había manejado la humillante situación. «Voy a salir», dijo, agarrando el pomo de la puerta. «Volveré después de las 2». «Buena suerte con las trufas», dijo Ethan torpemente. Margaret se detuvo un momento, sorprendida por aquella pequeña muestra de atención hacia su trabajo. «Gracias», respondió y salió al porche. El día prometía estar despejado. El sol ya se había elevado sobre el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el jardín. Mientras bajaba los escalones, Margaret se dio cuenta de que el arbusto de jazmín que sobrevivía en la esquina del jardín había empezado a brotar nuevos retoños. La abuela Eleanor siempre había dicho que el jazmín era un símbolo de resistencia. Incluso después del invierno más crudo, tenía la fuerza de volver a florecer. Al subir al coche, Margaret echó un último vistazo a la casa. Ethan estaba de pie en la ventana del salón, viéndola marchar. Sus miradas se cruzaron por un momento, y en sus ojos ella vio una mezcla de remordimiento, confusión y esperanza. ¿Su relación florecería de nuevo tras este invierno de distanciamiento? ¿O algunos de los daños eran demasiado profundos para cicatrizar? El tiempo lo dirá. Pero Margaret estaba segura de una cosa. Tomara la decisión que tomara, se basaría en el respeto a sí misma, a su herencia y a sus valores, y ahí residía su verdadera fuerza.